Hola, bienvenidos una vez más a Spoileros, este podcast de cine que tenemos mi hermana Ale y yo, en donde nos gusta charlar un poquito acerca de las películas que están en cartelera, inclusive de plataformas, que hasta el momento no hemos tocado ninguna película de plataformas. Tenemos poquitos episodios, esperemos que hayan sido de su agrado y pues esperemos ir mejorando con cada uno de ellos. Pero bueno, estamos aquí para hablar de Oppenheimer. Ale, ¿cómo estás? Bien, feliz. Fenómeno que se ha vivido durante este mes. Ajá. Ya hablamos un poquito de ello en el capítulo de Barbie, pero el Barbenheimer, que no fue más que un estreno simultáneo de dos películas importantes. Unas por el tema, por la marca, por el marketing, y otra principalmente, bueno, desde mi punto de vista, por ser Christopher Nolan quien dirige esta película. Y por el tema, creo que es un tema... Pues la Segunda Guerra Mundial no es un tema que no se haya abordado. No. Obviamente hay demasiadas películas, hay muchos libros, pero desde la perspectiva del creador de la bomba atómica, creo que poco se había hablado, según yo, de él. Y ahora pues abordamos una historia biográfica de este personaje, Robert J. Oppenheimer. Robert, ¿no? Bueno, pues es Robert y es Oppenheimer. El Robert. Sí, el Robert toda banda. Robert. ¿Qué te pareció? ¿Cómo saliste del cine con esta película? Y como siempre salgo de ver una película de Christopher Nolan. Oye, así sí, como, es que como Drake y Josh bajándose del demonizador. Que acabo de ver. Fíjate que sí, también me pasó un poquito, pero a mí desde el lado de que estaba muy cansado. Porque la función era muy noche. La quería ver en el estreno. Que no había decidido si ver Barbie o Oppenheimer. Definitivamente quería ver las dos en el fin de semana de estreno. Pero las circunstancias pues me llevaron a ver Oppenheimer. Y la disfruté mucho, pero la disfruté más la segunda vez que la vi. Porque ya la asimilé un poquito más. Y más ya despierto. No estaba cansado. Entonces ya entendí muchas cosillas que me había ahí perdido. Sí. Sobre todo la discusión política. Que ahorita igual lo comentamos a lo largo de este episodio. Pero me gustó mucho. O sea, en general me gustó mucho. Sí, creo que es una muy buena película. Sigue siendo para mí mi favorita de Nolan, Interestelar. Claro, ahorita igual expongo mis puntos de vista. Porque he visto comentarios en redes de que es la mejor película de Nolan. No digo que no sea buena, ni que no me haya gustado. Porque creo que sí es muy buena. Pero inclusive desde el punto de vista que pues no va a ser tan espectacular como una historia de ficción. O sea, acá es una historia biográfica. Y es que aparte siento que, bueno, por lo menos desde mi trinchera, siento que me deja más y sigo queriendo más y me sigue gustando más Interestelar por lo que me deja el mensaje, ¿sabes? Pues sí, claro, obviamente. Porque obviamente, técnicamente, actoralmente está con madre, pero no me dejó lo que me dejó Interestelar. Me dejó así viendo la vida de otra forma. Sí, de hecho. Ese es lo clave. No quiero empezar a sonar mamador, ¿verdad? Pero yo creo que Interestelar, junto con otros detalles que he visto, o sea, otros contenido que he visto, pero creo que es de lo que me empezó a acercar a estudiar de manera autodidacta un poquito más acerca de la física. Obviamente desde la perspectiva de los divulgadores, no desde la perspectiva científica, porque pues no soy clavado en matemáticas, ni en aritmética, ni en pues, nada de lo que se necesita para estudiar física como tal. Sí. Pero sí por lo menos para tener la curiosidad de que por qué no entiendo de lo que me están hablando. O sea, y ver y agujeros negros, no conozco nada. Y buscar un libro de Stephen Hawking y leerlo. Y a ver, está hablando de física cuántica y no sé nada. Y buscar contenido, o sea, y así poquito a poquito. Entonces creo que en buena medida fue la película de Interestelar la que me causó esa curiosidad. Aparte, entre otras muchas cosas, la historia está muy bonita y me gustó mucho. Y o sea, sí, definitivamente está muy, muy bien estructurada, muy bien planteada. Y dime. No, o sea que también digo, ya hablando de Interestelar nada más, que me gusta mucho cómo plantean el futuro ok. de la Tierra. Sí, por las condiciones de en las que se encuentra, sabes, ¿no? que
la gente se imagina carros volando, pero no, vamos a regresar al campo y no me vale madre que seas ingeniero. ¿No? Vas a terminar cosechando maíz porque es lo único que queda. Es lo que puedes hacer. Ya está en ruinas la tierra. Sí, es que, digo, no está tampoco muy descabellado pensar en que pueda ir en retroceso. Entonces, pues da un poquito de miedo, ¿no? Te da diferentes puntos. Sí, que te hacen pensar, analizar. Ajá, sí. Y que podemos estar en manos de los físicos en un futuro. De los científicos en general, porque obviamente no solo los físicos tienen que ver ahí, también los ingenieros, o sea, en general de todo el mundo. Pero sí. Pero Oppenheimer. Vamos a hablar de Oppenheimer. Pues ¿dónde empezamos? Con la vida universitaria de Oppenheimer. Ok, ya vamos. O sea, bueno, me pregunté si querías hablar un poquito como era de Antequilla, no sé, o sea, el fenómeno Barbenheimer, bueno, que ya venimos empezando a hablar, o directo a la película. Pues como quieras, tú dale. Pues bueno, empecemos con la película. Como buena película biográfica, pues nos damos un poquito de sentido o de cuenta de pues cómo desarrolló su vida este personaje. Su vida, pero más como científico como tal, ¿no? Como físico, como académico. Exactamente. Que bueno, lo vemos sufrir como estudiante en dónde fue en Berkeley, no, eso es en Estados Unidos, ¿no? ¿No era en Londres o algo así? O sea, Inglaterra. Pues sí, o sea, fue en Europa. En donde entonces, porque bueno, he leído un poquito de la biografía en donde está basada la película, y él ya había, o sea, para la parte en la que él empieza, él ya había estudiado en Harvard antes. O sea, él ya era un graduado de Harvard. De Harvard se vino a y después se fue a Inglaterra. Es correcto. Ay, ¿cómo se llama? Cambridge. Sí. Sí, fue Cambridge. Creo que fue Cambridge. Sí. Y sí, en el libro yo voy a hacer ese mamador otra vez. Es que en el libro decía. Pero pues que ganó un premio. El Pulitzer. Exactamente. Que es pues un premio importante dentro de la literatura. ¿Sí? En ese caso, pues por la biografía que por ahí le escuché que se tardaron en hacer este libro alrededor de 25 años. No manches. Que fue lo que se pues recolectó entre entrevistas, pues toda la investigación que se requiere para hacer una biografía de una persona tan importante como Oppenheimer. Entonces, pues me imagino que es una chambotototota del tamaño del mundo y pues... ¿De qué vives en esos 25 años? No, pues no es tu único jale, me no, imagino. Claro que no, pero... O te ganas becas, o no sé, o sea... No sé, digo, hay diferentes formas, pero pues fue lo que se tardó. Y... ¿En el libro? Sí, o sea, en ese libro. Pero bueno, o sea, si te plantean en el libro un Oppenheimer todavía más estresado o más miserable en su vida... en Europa que de lo que te lo plantean en la película, a lo mejor porque tienen muy poco tiempo pues para plasmarlo, a pesar de que es una película de 3 horas. No es lo más importante, pero sí sientes ese sufrimiento que tenía Oppenheimer estando ya solo en una universidad que estaba orientada un poco más a un laboratorio, que él no era práctico. Exactamente, él no estaba, él sufría con eso porque no era bueno, no le gustaba. Entonces sí llega un momento en el que quiso envenenar a su profesor. ¿Cómo llegas a eso? Ya sé. Y sabiendo que con cualquier cosita, o sea, el saber cómo puedes envenenarlo. Ya sé. No, pues si sabía la bruja de Blancanieves, que no. Uy, qué buena comparación. No sé, fue lo primero que se me vino a la mente. No va a ser tan difícil, lo hizo una bruja. No, pero de que con cloruro de... Pero bueno, entonces... Sí. Empezamos con su vida como estudiante y tiene unas imágenes muy bonitas. Ya ves que él decía que en las noches él veía imágenes de cómo veía el mundo. Sí. Y yo pensé que durante toda la película íbamos a tener un poquito más de eso. Porque, no sé, a mí me gustan un chorro las películas que me atrapan mediante lo visual. Viene a mi mente, por ejemplo, El Árbol de la Vida, que creo que tú no la has visto. Pero es una película que tiene muy poco diálogo, muy poco texto, por así decirlo. Y mucho de imágenes. Muchas imágenes muy bonitas y como que te va construyendo la película en base a eso. Por ahí lo debo de tener. Sí, por eso volteé, según yo, sí la he visto aquí. Por ahí lo debo de tener. Que de hecho, creo que Gaby Mesa ha comentado también que es una de sus favoritas. ¿A poco? Entonces, comparto ese gusto con ella. Aquí está. Ándale, es el árbol. Ay. Ya tumbaste a... güey, va a llorar, no. Va a llorar. Ay, ya le quité no, ya lo dejaste sin patitas. Elementos. Qué bárbaro. En retrospectiva no estaba tan mala en comparación con Kraken y Sideras. No, claro que no. Por eso
Elementos sí la recomendamos y creo que fue que no la vean, no pierdan su tiempo. Yo sé. Bueno, contexto por lo que nos están escuchando es que nos pusimos a buscar una película dentro de nuestra colección que tenemos aquí, El Árbol de la Vida, y unas figuras que le regalaron a mi hermana, la película de Elementos, se nos cayeron de la escenografía. Pero bueno, continuando con Oppenheimer. Tenía visualmente pues propuestas muy padres. El fuego, partículas. Sí. Que para mí lo que representaba el átomo, porque eran como ondas, el modelo de un átomo. Y yo pensé que iba a tener un poquito más de propuesta visual como esa durante toda la película. Y siento que fue muy corta. Y para mí sí fue una decepción. Sí yo creo que tiene que ver pues más con la forma en que está segmentada la película, porque de una manera te muestran pues a lo que hay que llegar y luego se convierte en algo más político. Sí. Entonces como que sus sueños y su realidad, ¿no? O sea, tiene sentido, pero sí me hubiera gustado que manejaran esa propuesta más, un poquito más. No es una queja, pero era algo que yo esperaba, pues al empezar con ese tipo de imágenes para mí son, o sea, me gustan bastante. Pero para nada es una queja. Aunque lo parezca. Tiene su porqué, creo yo. Solo es una observación. Exactamente, por eso estamos aquí. ¿Qué más? ¿Tú sabías algo de Oppenheimer antes de ver la película? No. ¿O algo de su contexto? O sea, fuiste en blanco totalmente. Sí, o sea, pues en general solo lo de la bomba. Que él fue el creador de la bomba. ¿Y cómo viste su vida? O sea, ¿qué te gustó? ¿Qué te pareció interesante en general? No sé si quieras decirme algo del contexto social, político o científico. Me gusta cómo retrataron su arrepentimiento. Wow. O sea, es que es bien complicado. Yo lo entiendo por los memes que he visto y cositas así como de que, o sea, ya sabías que ibas a crear una bomba. ¿Por qué estar después todo arrepentido? Pero es que también lo entiendo. Y es que inclusive es algo que le cuestionan en el mismo... Es que no fue un juzgado. No. Porque no estaba siendo... Sí, juzgado. No estaba siendo juzgado. O sea, no era una corte, vaya. No, una junta, ¿no? De seguridad. Sí, para quitarle sus permisos, por así decirlo. De seguridad. Ajá. Pero vamos a decirle ahí, pues, el juicio. Porque de cierta manera, pues, lo estaban juzgando, ¿no? O lo estaban... Si quieras o no, aunque no fuera un juicio legal. Pero bueno, sí se lo plantean de que, o sea, sí tuviste escrúpulos para la bomba de hidrógeno, pero no para la bomba atómica. Es que mientras estuvieron en Los Álamos, poniendo un contexto, si ya vieron la película, pues más o menos... ¿Y si no, qué hacen aquí? No, sí quédense. Bueno, véanla y luego ya regresa. Pero, o sea, mientras estuvieron desarrollando la bomba atómica en Los Álamos, plantearon la posibilidad de que fuera todavía más grande con una bomba de hidrógeno. Sí. Que uno de sus científicos lo planteó. Dije, bueno, ponte a investigar sobre eso. Steller, ¿no? Es que no me acordaba su nombre, pero sí, el cejón. Steller, sí. Según yo, Steller. Sí. Y como que le dijeron que sí, pero no. Y ya después Oppenheimer se dio cuenta y se arrepintió de lo que hizo. Y cuando tuvieron esa junta para ahora sí desarrollarla, pues se echó para atrás, ¿no? O sea, desalentó que se construyera. Sí. Y quería... Pues sí, o sea, vaya, en pocas palabras, que no se construyera. Y eso mismo se lo echaron en cara, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, entiendo esa parte que tú me dices. Es que se arrepintió, pero sí lo entiendo y le criticaban porque a él lo llevan con la idea de que es que ellos van a tener una bomba y nosotros tenemos que tener una para que... Es que tú como científico, o sea, yo también creo que tal vez hubiera hecho lo mismo, porque tú como científico, pues es tu trabajo, o sea, sí. O es tu pasión, es tu vida, el avanzar en ir más adelante, en llegar a donde alguien no ha llegado antes. Y deja tú verlo físico, ¿sabes? Todo lo que has teorizado y, ándale, exactamente, y construido en tu mente y en pizarrón, verlo físicamente. Y que probable, y no, sobre todo el pizarrón no, sino lo que de tu cabeza salió. Ajá. Y sí, no necesariamente tenía que ser plasmado ese descubrimiento en una bomba, pero el contexto social, pues te lo planteó o te lo aterrizó ahí. O sea, ahorita necesitamos este poder en una bomba. Ya después pues se le dan otros usos, la creación de energía, etcétera. Digo, pues lo que ya conocemos en lo que se puede plantear. Pero a lo que voy es que, o sea, es algo que nunca había hecho nadie antes. O sea, está creando una reacción de fusión, de fisión, en este caso. Está separando un núcleo que antes
Nunca se había imposible. podido hacer. Entonces, ¿por qué parar aquí? Si lo puedo hacer, o sea, creo que yo también a lo mejor, si quieres llamarlo de una manera avaricia, a lo mejor no económica, pero mándale ambición, pues lo mismo en lo que pecan muchos científicos, ¿no? O sea, de que no detenerse porque pues estás abriendo un camino nuevo. Ajá. Y hasta el momento en el que pones un contexto. Y es que te enfoca, o sea, quiero creer que es enfocarse en eso, no en pensar consecuencias. Sí, exactamente. Porque pues no es tu trabajo, o sea, aparte que no dimensionó nunca que fuera a hacer tanto daño, porque al principio dicen de que no, pues unas 20,000, 30,000 personas, y tampoco lo justifica, obviamente. Ajá, sí, pues sí, aunque fuera una sola persona. Yo creo que es lo que comentábamos en el capítulo anterior sobre, obviamente, pues guardando sus dimensiones. Sí. Sobre el humanizar a alguien, ¿no? O sea, que hablábamos del bullying que se generó en contra de la persona que estaba vestida de rosa, le tomaron fotos y lo subieron para hacerle burla, ¿no? Sí. Que yo te decía, bueno, pues es que a lo mejor a mí sí me hubiera dado risa si hubiera visto ese meme. Uh-huh. Pero ahora que ya veo a la persona que le afectó, que le hizo daño, que está mal emocionalmente por lo que le hizo el hecho de exponerlo ante las redes sociales, ahora es cuando ya piensas y dices, su mecha, qué mal que hice sentir mal a una persona. Bueno, aunque yo no lo hice, ¿verdad? Pero qué mal que esta persona se sintió así por tomarlo como un meme a él. Entonces, traspasándolo a esta manera, bueno, estoy creando una bomba, estoy creando algo que le va a servir a mi país, porque bueno, los estadounidenses son muy nacionalistas y tienen ese sentido de nacionalismo muy arraigado. Uh-huh. Y se sienten orgullosos de aportar a su país y la chingada. Pero ya en el momento en que humanizas las personas a las que les hiciste daño, es que a lo mejor cuando viene ahí ese remordimiento, ¿no? Donde, híjole, pues sí, maté muchas personas y pues siento la sangre en mis manos, ¿no? Como pues, prácticamente al final le dice, o casi al final de la película le dice al presidente. Uh-huh. Que límpiese las manos. Y pues en cierta manera sí es verdad un poco lo que le dice, a lo mejor brincándonos un poco, pero pues ahorita nos regresamos, no, eso no importa, digo, pues al fin y al cabo es una charla entre tú y yo. Sí. Y es verdad, o sea, creo que un poco es verdad que dice, ¿a poco crees que a ellos les va a importar quién inventó la bomba atómica? O sea, a ellos les importa quién la lanzó y pues yo fui el que la lanzó. No sé. ¿Cuál es tu pedo? No sé, porque, o sea, comprendo, pero todos sabemos que el que creó, bueno, todos, se sabe que el que creó la bomba atómica fue Oppenheimer, pero no se sabe qué presidente fue el que la lanzó. O sea, en la historia me resuena más Oppenheimer que el presidente como pues tal. Es que desde mi perspectiva, a lo largo de antes de poner un foco de atención a Oppenheimer, el foco para mí era una bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, porque Estados Unidos la lanzó después de los ataques de Pearl Harbor a raíz de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, ya la Alemania nazi ya estaba derrotada, pero todavía estaba Japón de pie. Uh-huh. No se iba a rendir. Su intención era acabar la guerra, según ellos, y aventar la bomba. Pero yo no, en aquel entonces, no sé hace cuántos años conozco esta parte de la historia, pero no sabía yo de la existencia de Oppenheimer hasta no hace mucho, vaya. Uh-huh. Pues en comparación a la otra parte de la historia que yo sabía. Entonces, pues para mí tiene sentido sus palabras porque precisamente a mi mente viene pues el culpable de Estados Unidos. A lo mejor si no el presidente porque pues somos mexicanos y no nos importa, o bueno, desde mi perspectiva no me importa tanto la secuencia de los presidentes y quién sí hizo y quién no hizo. Uh-huh. Pero para mí, pues para mí tiene algo de razón en sus palabras. Sí. Y pues sí, inclusive no creo que ni siquiera a los japoneses les interese ni el presidente ni Estados Unidos, sobre todo a las personas que pues, vivieron esa parte, ¿no? O sea, para ellos fue, pues perdí todo. Uh-huh. Perdí, no, digo, pues independientemente de la posición geográfica en la que estaban, ¿verdad? Pues, se puede medir lo que perdió, uh-huh. Pero... Pues, ¿crees que si no hubieran aventado la bomba, hubiera habido menos heridos? Digo, más heridos, más consecuencias. Pues para Estados Unidos, más sí. Más pérdidas. Para o sea, Japón, no. Pero fueron 200,000, bueno, más de 200,000 muertes. Ajá. Supongamos que no lanza la bomba y las guerras siguen. ¿Hubieran muerto menos de 200,000 personas si seguían? ¿Y cuándo se iba a detener la guerra? Está bien complicado porque, pues para empezar no tengo el contexto tan exacto. ¿De cuánto? De cuánto tenía Japón, porque pues también
para Estados Unidos llegar a Japón supongo que no era tan sencillo porque pues es una isla. Uh-huh. Japón también por eso pues tenía cierta ventaja o no es tan fácil de invadir pues por la misma situación, ¿no? Entonces el contexto que yo sé es que pues la población o la civilización o la mentalidad de las personas japonesas no es tan de que me rindo de ya, o sea, es muy fuerte mentalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces pues no iban a dar su brazo a torcer, es lo que yo entiendo que se creía en ese entonces. Entonces sí, pues supongo que hubiera durado más tiempo la guerra. Uh-huh. Y pues a lo mejor te digo, no hubiera muerto tanta gente en Japón, pero pues para Estados Unidos sí hubiera representado pues personas muertas, dinero desperdiciado. La bomba ya estaba hecha, ya se había invertido, o sea, entonces haber sido para ellos como que pues ya lo tengo aquí, o sea, quiero crear un precedente de que me tengan miedo. No solo Japón o Alemania, o sea, todos los demás, inclusive pues Rusia, a pesar de que eran aliados en ese momento, uh-huh. o fueron aliados, uh-huh. siempre estuvo ese roce, ¿no? Por lo mismo de la posición política, que son comunistas y los otros pues capitalistas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, pues fue prácticamente, pues mira lo que puedo hacer y pues me la van a pelar todos. A ver quién la tiene más grande. Prácticamente. Qué bueno. Y como también en algún momento comentó Oppenheimer, o sea, si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier otro, o sea, todos ya estaban en eso mismo. A pesar de que la Alemania nazi no pudo crear la bomba atómica, uh-huh. pues ya tenían un científico que sabía cómo, o sea, sí, pues lo que fue Heisenberg. Uh-huh. Que pues inclusive el mismo Oppenheimer decía que era pues muy inteligente y que tenía pues toda la capacidad de poder realizar ese proyecto, que después descubrieron que a lo mejor no estuvieron cerca porque se equivocaban en algunos aspectos, pero pues de alguna manera pues eso se pudo, o sea, o sea, en pocas palabras, si no era él hubiera sido otro, que ya después lo utilizaron para una persecución política, pues fue distinto, ¿no? Como quiera, no es muy... no sé, lo digo sin contexto porque no sé realmente, pero siento que realmente a los científicos no les encanta tanto meterse en guerra y todo ese rollo, ¿no? Pues es que sería generalizar también. Ajá, depende de qué científicos o depende de la ideología. Es que siento que antes era mucho más marcado o la gente estaba más inmiscuida, no sé, siento yo. O a lo mejor porque depende del círculo, no, pues siendo intelectuales y científicos, pues probablemente es más común que estén relacionados con personas de poder. Uh-huh. Por la misma situación pues también se involucran en el contexto político, pero siento que antes era más marcado, ¿no? Que tuvieras una postura política y uh-huh. y por lo tanto un bando, exactamente. Uh-huh. Entonces en ese caso pues Oppenheimer lo negaba o decía que no estaba el Partido Comunista en ese caso, y sí, o sea, no lo estuvo como tal, pero pues sí apoyó, o sea, sí tenía cierta simpatía por sus movimientos y lo que apoyaban. Uh-huh. Entonces pues por eso mismo también lo tenían catalogado como una persona a lo mejor no tan sencillo de confiar en darle un proyecto como el que tuvo, ¿no? Que al fin de cuentas, pues por su conocimiento se lo dieron, pero pues le dudaron mucho. Jim Tatlock. ¿Qué tal? Florence Pugh. Uh-huh. ¿Qué te pareció? Pues me gustó. Normalmente sabe hacer su trabajo. Sí, me acuerdo de la de Midsommar. Toda fumada. Sí, no, pero estuvo muy chido. Que es del mismo director de Northman, creo que sí. Tampoco. No, con razón. ¿Ay, de la bruja? La bruja. Sí, a huevo. También. No tenía ni idea, pero dije, a huevo tiene que ser de él, está bien fumada. Sí. Sí, también me agradó. Yo vi unas críticas en redes sociales que decían, es que el personaje de Jim Tatlock es muy X y puedes quitarlo de la película y no... Y es lo mismo. Pero yo, pues para empezar es una película biográfica, o sea, uh-huh. no puedes omitir un personaje porque pues estuvo ahí, fue parte del personaje. Uh-huh. En este caso, pues muy importante para Oppenheimer. Pero también siento que es relevante porque, por ejemplo, el hecho de que lo están juzgando y ella era comunista y... Uh-huh. ¿Sabes? Como que... No, sí, o sea, bueno, tenía más personas alrededor de su círculo. Comunistas, sí, su hermano, ella. Pero sí, por ejemplo... esposa. En el libro sí comentan que fue Jean la que la que influyó un poco más en que se adentrara más en esos pensamientos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que para entonces él ya había leído El Capital, creo que se llama, de Marx, uh-huh. Que de hecho también lo menciona en la película, pues yo leí los 3 libros y en alemán, la chingada.
Pero, o sea, pues para mí sí es un personaje importante. Y sobre todo porque hay detalles en la película que yo interpreté como si a él le cayera una bomba en su vida, ¿no? Entonces, porque yo lo interpreto así porque cada vez que sucedía se escuchaba como el tum, 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 como cuando están zapateando. Sí. Entonces, que le da ansiedad o algo así. Una de esas veces es cuando Jin se suicida. Sí. Entonces siento que es una de las veces que le cae a él su bomba, ¿no? Su bomba personal. Y entonces, ¿cómo no va a ser importante si le genera esa parte a él? O sea... Pues serás el amor de su vida. Raro, ¿no? Porque pues ella siempre fue como que muy evasiva o... Pues que era muy rara su relación, ¿no? Sí, pues sí. Porque como que sí quería estar, pero a la vez no. Y ella... Quería tenerlo ahí como que una puerta abierta. Que literalmente cuando él le dice que se va a casar, es que esto va a ser una puerta. Pues se va a cerrar, pero ahí va a ser. Ni dejas, ni pateas, o cómo va. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, hombre. Pues hombre. Ya sé. Pero bueno, digo, pues. Pero pues siempre tuvo una debilidad por ella, ¿no? Sí, pues sí, al final de cuentas. Él lo llevó a poner en riesgo a lo mejor su proyecto, por lo menos. Su credibilidad. De hecho. Por amor. Y su mismo matrimonio, digo, pues al fin de cuentas. Sí, también. También, digo, pues al final quien lo saca del hoyo un poquito es su misma esposa. O sea, él está en depresión porque falleció, porque se suicidó esta morra. Ajá, ya está. Y le acción estúpida. O sea, me gusta la frase que le dice, o sea, no esperes que por un pecado que cometiste te vayamos a tener lástima, que vaya así, o sea, de las consecuencias. De las consecuencias de haberlo cometido, no sé. Algo así. Sí. Pero sí, bien, o sea, me imagino cómo haber sido para él esa parte, ¿no? No, y para ella. Pues sí. Porque pues eran las épocas donde, pues de ahí te casaste y te quedas, pero pues ella se divorció, entonces. Pues tenía una vida medio complicada, ¿no? Porque ella había estado casada una vez. Pues cuando lo conoce. Cuando lo conoce con la persona con quien estaba casada era la segunda persona. Ah, sí, cierto. Porque ella había quedado viuda muy joven y luego se casó. Y quedó viuda precisamente porque estaba casada con un comunista. Ajá. Y por defender sus ideales valió que eso. Y luego estaba casada cuando conoce a Oppenheimer y se divorcia. Y se embaraza cuando ella todavía estaba casada. Qué loco, ¿no? En aquellas épocas. Novela acá, ¿Y por qué siguió ahí con Oppenheimer? Ese es mi... No me cabe en la cabeza, ¿sabes? O sea... Ajá, ya había tenido 2 matrimonios, se divorció sin el miedo al que dirán, por así decirlo. Que pues obviamente no sé cómo haya sido en ese aspecto porque no nos dan contexto. Pero ya lo hizo una vez y este güey no vale madre. Pues es que tampoco se ve como que sean infelices. O sea, sí desde el contexto o desde la perspectiva de que está harta de sus hijos. Wow, qué miedo. Pues sí, o sea, no es tan común, pero pues digo, que lo digan abiertamente sí está muy, muy cabrón, ¿no? Así. Pero la forma en que lo expresa, ¿sabes? Exacto. O sea, ya se durmió el mocoso. O no sé cómo lo dice. Estoy bromeando. Pero no. Que no. Sí, que se lo lleva pues Jaime a... Con el... Chevalier, no me acuerdo cómo se llama. Chabelito. Sí, es. Cuídenlo porque no valemos madre nosotros, así está canijo, ¿no? O sea, no, ya después igual tampoco se da más contexto de esa parte, ¿no? Ajá, pero pues sí está feo, o sea, te llevas a ni siquiera a un familiar, le llevas con un amigo. Ajá. Con una pareja y pero también ahí qué pedo, digo, yo sé que a lo mejor no era buena para la maternidad, pero pues oye, tú también eres el papá, o sea, tu solución a que un día está harta de estarlo cuidando todo el día y tú qué, estás pintado, qué pedo. Yo voy a trabajar, tú vete a Ajá, yo soy hombre, estúpida. No sé. O sea, yo sé que también eres en otras épocas y así, pero pues, no manches, esa es tu solución. Yo sé, llevárselo a tus güeyes. Ajá. Y que pues lo ven como que es que tú te encargas de otras cosas más chingonas. Sí, no hay pedo. O sea, sí está bien loco esa parte. Que bueno, no es como que hayan sido para siempre, ¿no? Porque después sí vemos escenas en donde pues los niños están un poquito más grandes. Sí se expresa de esa manera como tú comentaste, ¿no? Pinche mocoso, ya sé, ¿no? Saquen el alcohol. Sí, como que lo uso de ser mamá no era lo suyo. No era lo suyo ser mamá. Pero bueno, al fin y al cabo, pues quién sabe qué habrá pasado con estas criaturas. Se murió la hija bien joven. ¿Se murió la hija joven? Sí, joven como a los 30 y algo. No, hija de Oppenheimer. Ajá. Eso sí no sabía.
Sí, yo vi en Wikipedia. Mi fuente confiable. Ay, pues sí. Y no falla. del hijo no recuerdo haber visto. Pero nada más tuvieron 2. Sí. Qué loco. Pero pues es parte de su vida, que al fin y al cabo es lo que nos estaban contando. Que se queda muy así también por encimita, ¿no? Sí, pues se centraron más en ¿En el juicio? En el juicio, pues es que de hecho desde el principio, ¿no? Porque todo eso que ya hemos estado comentando acerca de su juventud, pues lo hacen a través de recuerdos de él, pero ya estando en el juicio. Sí. Entonces, y fíjate que desde el principio te marcan las 2 diferentes posturas, tanto de Strauss, que no hemos hablado de él, y de Oppenheimer, pues, porque inclusive te ponen 1, fusión, y los 2, y pasan a Oppenheimer, y 2, fisión, y pasan a Strauss, que al final de cuentas pues van a ser los dos involucrados en esta como lucha de, no sé si de egos o de poderes o de políticas. Pues no sé. Porque esta persona, ese Strauss, pues era una persona que él decía que vendía zapatos. Pero estaba muy involucrado en el ambiente político y científico. Que él no estudió como tal física, pero era autodidacta. Y estaba pues muy indignado por que le había quedado... Me hiciste quedar como estúpida, le va a decir. A Oppenheimer una vez que estaban discutiendo sobre la exportación de isótopos o algo así. Ajá, sí. Entonces era como que su venganza personal. Estuvo bien loco esa parte, porque en la parte en la que voy del libro todavía no se empieza como que a tocar ese tema. Ajá. Y esa parte fue la que yo al final no capté muy bien, precisamente porque no lo había leído. No, porque no lo había leído y porque me estaba quedando dormido, ¿verdad? Y la segunda vez que lo vi fue como que, no manches, qué loco. O sea, el rumbo que agarra, pues ya después de la explosión, después que nos damos cuenta, pues ahí de su arrepentimiento, de todos los conflictos que trae. Y que utiliza esa parte, no porque sea muy ingenuo o porque el otro vato tenga todo el poder. O sea, él mismo se estaba sometiendo al escrutinio público, pues para castigarse, en pocas palabras. De que latigazos. Me lo merezco, o sea. Sí, me los merezco, sí. Eso se me hizo bien loco. O sea, estás exponiendo pues tu prestigio, tu futuro, tu familia, porque pues te la vas a llevar entre las patas. Sí. Por tratar de castigarte o... Sí, o sea, de reivindicarte de alguna manera. Sí. Qué loco, ¿no? Pues era su forma de sanar. ¿Y crees que lo hubiera podido o que lo haya logrado? Porque al final vemos algunas escenas ya donde está un poquito más viejito y recibiendo ahí sus palmaditas con compañeros que pues, obviamente también durante toda su vida lo acompañaron en todo lo profesional y así. ¿Pero tú crees que pues sane de algo así? No sé. ¿Cómo sentiste a Oppenheimer recibiendo un premio? Vacío. Sí, vacío. Sí. Así tal cual. O sea, nada más como un fantasma, ¿sabes? Quiero creer que, o sea, él hizo todo lo que pudo, pero para demostrarlo, pero aún así nunca fue suficiente. Sí, fíjate. Es que yo no había caído en esa conclusión y creo que fue acertada. O sea, se sentía vacío. Porque sí, o sea, en retrospectiva, como que su sueño siempre fue, lo comentaban en la película, si pudiera juntar la física de Nuevo México, pues sería perfecto. Y lo hizo. Pero, ¿y después? O sea, sí está bien loco, ¿no? Pues es que es lo que pasa con muchas personas. O sea, llegan a eso que siempre he enseñado y luego... ¿Y ahora qué? Ajá, justo. Qué loco. Porque ¿cómo llego a más de esto, sabes? ¿Ahora dónde le tiro? Es que sí tenía para dónde. O sea, a lo mejor se convirtió... Es que sí, hay un momento en el que le dicen hace mucho tiempo que dejaste la física. Sí, para irte a la política, por así decirlo. Exactamente. Y pues sí, probablemente fue lo que le pasó porque pues él fue como que uno de los primeros científicos que planteó la existencia de los agujeros negros. Y o sea, de ahí hay un chorro todavía por donde rascarle. O sea, y todavía sigue habiendo un chorro por donde rascarle en la física. O sea, inclusive ahora desconocemos un chorro. Pero pues es que creo que quedó muy traumatizado por eso y ya en su cabeza no permitió irse por otros lados. O sea, él era defender a toda costa de que ya no se trabajara con las bombas y todo eso, ¿sabes? Estar en contra. Sí. Como que... Esa fue su bandera que agarró el oponerse. Sí, es cierto. Se enfocó de lleno a oponerse porque vemos escenas, o sea, donde están
conferencias, está asesorando con el presidente, ¿verdad? Y le dice su miedo de que ahora Rusia también tenga ese poder o puedan estarlo desarrollando. Qué loco, ¿no? ¿Dónde te puede llevar ahí todo eso? Pero bueno, volviendo a la película, no tanto en las consecuencias, sino el camino. La escena, a la mejor cumbre de la película es la prueba de Trinity. Que me gustó mucho la escena, cómo la manejaron. Y luego van a vivirla en IMAX. Híjole, fíjate que yo tenía expectativas mucho mayores de la IMAX. No digo que no esté chida, porque sí, o sea, padre, momento. A lo mejor lo hubiera, como igual, volviendo a lo mismo, a lo mejor lo hubiera disfrutado más y no hubiera estado tan cansado. Pero la segunda vez que la vi en sala de la Macro XC. O sea, no era normal, pero era Macro XC. Y inclusive la vi en español, porque en las salas de acá no había en inglés en esas horas. O sea, como tuvo muy poquitas funciones, era de que a las 6:40 y la siguiente era hasta las 10 y imagínate, sería a las 2 de la mañana. Sí, no manches. Entonces la vi en español, en Macro XC, y pues la sala, pero al fin y al cabo Macro XC está muy padre, está grande la pantalla. No es el mismo formato, pero no lo extrañé. Entonces puedo decir que me la pasé chido. La imagen se ve padre. Y lo que me molestaba es que como llegaba hasta el piso de la pantalla y los subtítulos estaban hasta abajo, a veces... A mí nunca me estorbó nada. A mí me estorbaba la persona de adelante un poquito. Porque si yo me recargaba, porque los sillones son reclinables y es una película de 3 horas, hay momentos que sí llegué a... Yo estoy muy lejos del micrófono, pero estoy ejemplificando. Me llegué a recargar. Como que para descansar un poquito mi espalda. Y cuando me hacía para atrás, la cabeza de la persona de enfrente sí me llegaba a tapar lo de mero abajo de los subtítulos. Entonces... Pues que no sé si porque hayamos ido a salas diferentes tenga algo que ver. Porque a mí en las 2 veces que fui no me tapó nada a nadie. Y las 2 fueron IMAX. ¿Cuál fuiste? ¿Al de Valle Oriente? Y sabes que yo creo que también cuando fui la primera vez a la IMAX no dije... Pero después me di cuenta de que fue muy útil la IMAX para la prueba de Trinity, porque ahí es donde, o sea, la IMAX es la mejor pantalla de cine que puedas tener en cuanto a calidad de imagen. Sí, porque inclusive técnicamente creo que utilizan hasta 2 proyectores, ¿no? Para formar la imagen. Algo así, es que no sé si eso sabe en Cinépolis, que fue donde nosotros la vimos. Pero sí estuve viendo acerca de un poquito de cómo es la tecnología IMAX. Y sí, o sea, entiendo que puede ser manita, pero inclusive pues ni siquiera es mala la calidad del cine de la normal, vaya. O sea, o sea, sí digo que sí me gustó, pero... Pero eso y el sonido. Bueno, el sonido también. Cómo retumbaba en la... Que yo pienso que... O yo lo del sonido lo atribuía a que la vi en español en la segunda. Que sí no estaba tan chido. Pero bueno, sí, eso sí. O sea, en el momento de la explosión, cómo retumba todo, no, hombre. Te digo, la segunda vez que fui fue cuando valoré más esa parte. Eso y la bomba, o sea, la explosión y la calidad del ver el fuego, particulitas del fuego y todo así. Me permitía apreciar más eso que otras cosas, precisamente porque ya sabía a qué iba y... A lo mejor me faltó esa parte. Pero bueno. Puede ser. Lo que sí es que me gustó lo que hicieron con el momento de la explosión. Porque... Sí. No escuchas la explosión. O sea, escuchas las reacciones de cada uno de ellos. Sobre todo la Oppenheimer, su respiración. O sea, esa parte se me hizo... Pues padre. O sea, la manera en que estás jugando... Cómo estás representando lo importante a lo mejor en ese momento de ello. O sea, de la situación. Y ya después ahora sí se viene el... Pues es que era lo que... No, a mí no se me hizo raro. No. Porque muchos... O sea, yo vi muchos TikToks de que yo esperando la explosión y luego de repente... Y no sé qué. Pero yo no, o sea, yo dije, pues la luz viaja más rápido, entonces es como un rayo. Sí, pero se queda totalmente silencio todo. O sea, lo único que resaltan es su... Sí, sus sonidos, su respiración. Pero yo lo atribuí a eso, de que pues obviamente no va a sonar porque hasta que llegue se tarda en llegar el sonido. Estamos viendo algo, pero porque es más rápida la luz. Pues sí, yo pienso que fue más como una técnica de mostrarte sus reacciones. Y ya después soltarte el putazo de la explosión. Sí, literal. Pero sí, o sea, porque inclusive genera una tensión bien chida desde el punto de vista de que
pues primero no saber si se va a poder lograr. Te están apresurando porque pues ya tiene que ser, ¿no? Ajá. La despedida de Kitty y Ajá. el de las sábanas, que también se me Sí. está simbólico esa parte. O sea, Sí, se me hace está chido. Y luego la lluvia y que si se va a poder o no se va a poder. Y No luego la manches, música, las imagínate. pulsaciones, o sea, todo. Creo que eso es todo. La música, los violines. Sí. Es que Estuvo muy padre. siempre ha sabido Christopher Nolan usar los soundtracks y los sonidos, la música, los Que ahora no fue instrumentos. Hans Zimmer el que compone la música, Ajá, pero creo que sí se parece mucho a lo que ya ha hecho Nolan con sus películas, vaya. Sí. Entonces, una palomita más ahí en la música también. Mm-mm. La actuación de Robert Downey Jr. No manches. como Strauss. Sí, me gustó un chorro. Porque creo que se había quedado mucho con Tony Stark, ¿sabes? Así como Daniel Radcliffe con Harry Potter. O sea, ya no ves a Daniel Radcliffe, Híjole, ves a Harry Potter. pero creo que le pesa más a Daniel Radcliffe, claro que mucho sí. más. Pero aún así siento que sí tenía algo de eso, Robert. Y sí, o sea, siento que fue un papel perfecto para limpiarse de ese... De Iron Man. Ajá. Sí, lo hizo muy bien. Fíjate que donde sí me causó mucho ruido y no pude separarlo fue cuando la vi en español. Porque Pero era su voz. es la voz del que mismo. no habla a Tony Stark, o sea, es el mismo actor de doblaje que está hablando. Entonces, pues no le puedes quitar a lo mejor ese estigma de mamoncillo cuando está en la corte y que está hablando de que, a ver, dame las pantallas y que no sé qué. Tú piensas que esta tecnología la tiene, no, nadie la tiene, la chingada. O sea, ese mismo tipo de tono. Le da esa entonación. O sea, no está mal doblado. O sea, no quiero decir con esto que esté mal doblado, porque creo que también es un buen trabajo. O sea, respetable, rescatable. Pero ahí sí ya no lo pude sacar de un Tony Stark. No. Sobre todo porque en esta película, pues está más viejo, ¿no? El papel de Strauss es una persona más grande. Más grande. Y tiene la misma voz que Tony Stark. Ajá. Entonces, o sea, a lo mejor no con la misma matiz, con la misma intención del vato ególatra mamón, pero tú sabes que es la misma voz. Ególatra, sí, es verdad. Pero es que es eso, o sea, también era una persona ególatra, pero siento que le da un tonito bien diferente. Sí. Súper diferente. Porque Tony era súper arrogante y pues no, pero solo es bien pinche ególatra. Sí, narcisista. Egocéntrico, narcisista. Sí, porque él quería... Pues no sé, o sea, también era lo que había platicado con Brenda. Pues pinche celoso el vato. Sí, o sea, porque lo dejó en ridículo una vez. O sea, entiendo eso, ¿verdad? Pero orquestar todo pues quitarle a un científico su credibilidad y querer poner de tu parte la comunidad científica nada más porque sí. Pues es como dijo la esposa de este güey, de Oppenheimer. De que esos son los peores. Ya sé, ¿verdad? Porque se lo guardan y se lo guardan y se lo guardan hasta que se les quitan, ¿no? Y así. Y me gustó mucho el final porque ahí, o sea, ahí culmina todo esa parte de lo que decimos de él. Ya ves que él todo el tiempo se quedó con la duda de que ¿qué le dijiste a Einstein para que ni siquiera me saludara? Y luego que al final el otro vato de que, güey, pues es que a lo mejor están hablando de otra cosa más importante, ¿no? Y sí, te das cuenta que, o sea, están hablando de los cálculos, están hablando de... Pues sí, o sea, es que pues si tu preocupación era que estudiamos el mundo, sí lo hicimos. O sea, bueno, no con tal cual. No, así, y que tenía una reacción en cadena. Exactamente. Sí. Entonces, o sea, bueno, yo me refiero a que le dice, sí destruimos el mundo o sí pero... No desde el sentido físico, sino desde el sentido... o sea, sí provocamos una reacción en cadena, pero no... como imaginábamos solo con la bomba. Exactamente. Sino pues todo lo demás que... Todo lo que hay ahorita, ¿sabes? Hasta dónde nos ha llevado eso. Exactamente. Entonces sí, están hablando de algo mucho más importante y este vato... Ególatra. A huevo. Sí, a huevo, ¿no? Están hablando de mí, o sea, todo el tiempo. No todo se trata de ti, no todo se trata de alrededor tuyo, no como tú quisiste... O sea, sí, eso estuvo bien chido, ¿no? Sí. Entonces me gustó. De que güey ni te topo. A huevo. Y también darme cuenta, porque eso ya hasta la segunda función que la vi me di cuenta que las personas que menos se esperaba que ayudaran a Oppenheimer a recuperar su credibilidad fueron las que lo hicieron, porque fueron las personas que Oppenheimer rechazó, por así decirlo, en Chicago, ¿no? O sea, es que hasta le tumbó ahí sus firmitas. Sí, pobrecito. Rami Malek. Sí.
También me gustó su papel. Sí, a mí también me gustó. Aunque yo digo, wow, él de forma tan secundaria. O sea, un papel tan secundario. Y hacerlo también. Sí, Ajá, sí. Wow. Y me iba a referir a él como Freddie Mercury, pero sí. Qué bueno que hablé yo primero. Pero sí me gustó mucho su papel también. Sí. Y se parece bastante al científico de la vida real. Ya ves que estábamos viendo en fotos, tú me la mandaste, pero ya había visto el hilo antes de las fotos de los personajes en la película y su contraparte en la vida real. Los caracterizaron muy bien. Sí, a la mayoría. Hubo otros que no se parecen tanto. Nada que ver. Perdón. Y a él sí me parece que se parecía mucho. Y sí, o sea, me decía Brenda, pues es que ahí te das cuenta que hay personas que lo que les importa, pues es la verdad. O sea, aunque a lo mejor no eran las personas que más se llevaban con Oppenheimer estuvieran tan compenetradas, pues finalmente fue quien le pues ayudó, era lo que decía el que estaba con Strauss, ¿no? De que no es que gane algo, pues hay personas que nada más quieren la verdad. Exactamente, o sea, al fin y al cabo, pues no siempre tienes que sacar algo. Ándale, algún beneficio o a pesar de que no te caiga también la persona, digo, pues no lo vas a empinar nada más porque sí, o sea, o va a ser parte de una injusticia. De hecho, es que son tus valores. Ándale, exacto. No es por él, es por ti. Exactamente. Qué loco, ¿no? O sea, pero ¿cómo se puede generar todo ese desmadre, todo ese pedo? Porque él inclusive tampoco tuvo una consecuencia jurídica, si lo podemos llamar de alguna manera. O sea, él lo rechazaron. Su intención era llegar al Senado, ¿no? De Estados Unidos. Ser presidente del gabinete, ¿no? O algo así. Del Senado. Sí, o sea, bueno, una posición de poder un poquito mayor, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues se lo niegan y pierde esa oportunidad. Que le habían dicho al principio de que nada, no se lo van a negar. Desde 1900 no sé qué, no se lo niegan a nadie. Ándale, y toma, estúpida. ¡Tu cara! Si hubiera sido Tony Stark, otra cosa hubiera sido. Ya sé. No, tampoco. Ni permiso pide. Ya sé. Pero sí, la verdad que te caiga gordo. Sí. Sí, la verdad es que sí. Es que sí se merece. ¿Crees que tenga nominación? O sea, no sé si ganarlo, porque no sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos nominación yo creo que sí. Nominado, sí, claro. Sin pedos. Ay, berrilla. Pero también andaban diciendo que estaban analizando si Ryan Gosling lo nominaban como actor de reparto. ¿Por qué? Sí. Pero yo se lo daría mucho más a Robert. Sí. Ya se lo merece, pobrecito. Digo, aparte de eso, ¿verdad? Sí son muy buen trabajo. No manches. Y es que, ¿sabes qué? También siento que influyó un chorro el que fuera en blanco y negro. Sí. Porque sus... sí. El trabajo de luz que hacen sobre todas esas escenas está chido. Pero sí lo ponen, o sea, como que contrasta la posición, o sea, lo que es la biografía y sí, contrasta padre esa parte. Y que siento que el blanco y negro normalmente se usa para destacar ciertas cosas. O sea, en este caso siento que lo usaron mucho para destacar sus facciones, sus expresiones, sus sentimientos, emociones, todo en su cara. Y siento que... porque por una parte está la arrogancia que siente en ciertos momentos y luego ves cómo cambia su rostro al enfado o al... El nerviosismo, al... Sí, tienes razón, en esa parte creo que sí. Aparte las tomas que tiene, o sea, a lo mejor no es sé muy cómo close se le up. llama. Ajá, o sea, no tan cerca. No, pero sí. Sí, pues que tiene un nombre, no recuerdo. Es mid close up. Sí, algo así, sí. O sea, pero es muy cerca. Lo investigaré después, los diferentes lenguajes cinematográficos en cuanto a las tomas. Pues es que según yo sí es mid close up. O yo por la fotografía que estudié y así. Ah, perrilla. Pero no me creas mucho, fue hace cuántos años, no sé. No. Pero según yo sí es mid. Está bien. Y por eso tenemos aquí en referencia. En referencia a Robert Downey Jr. Vamos a tener nuestras banderitas en los Oscars apoyando a Robert Downey Jr. Sí se lo merece. Digo, todavía falta ver qué va a salir y quiénes más van a actuar, pero más les vale que no actúen chido porque yo quiero que se lo gane. Que se lo lleve, imagínate verla recibiendo el Oscar. Te queremos mucho, Robert Downey Jr. Sí. Y ves esto. Sí, pero sí te digo, siento que es un reto mayor porque el blanco y negro se enfoca mucho por lo menos en él, se enfocó mucho en sus expresiones. Y qué difícil. O sea, qué presión. Pues sí, tengo que dar a entender con mi cara eso. Digo, pues siempre ha sido un reto para los actores, pero estuvo muy bien hecho en esta ocasión. La escena donde lo están elogiando
Y él teniendo... Esa escena me gustó mucho también. Que él teniendo que dar un discurso, pues, alentador y que la gente está emocionada, pero él por dentro se está derrumbando. Como que una crisis, está teniendo una crisis. Sí, porque todo atrás está vibrando, sí. Y luego ellos, o sea, la gente está gritando de emoción, pero ellos los ve como si estuvieran gritando de, o sea, como si estuvieras algunos de terror, sí. Que lo pisa un cadáver de carbonizado también, o sea, esa escena se me hizo muy difícil, ¿no? O sea, porque estás, o sea, en ese momento estás en una posición en la que tú estás diciendo lo que ellos esperan escuchar. Sí. Pero no estás de acuerdo con eso. Exacto, sí. Y luego deja tú, y que ojalá si te vienen si te vienen y te juzgan por eso. Porque tú lo dijiste. Tú dijiste esto y te expresaste así. Ahora resulta que... O sea, ¿cómo le crees, sabes? Sí. Qué difícil. Sí, la verdad. Y fíjate que algo que me gustó también de la manera en que se trató el tema. Ajá. Obviamente sí te muestran su arrepentimiento. Te muestran de cierta manera las consecuencias a través de esa escena. Pero no como tal en Japón. Y eso me agradó. Porque sí yo creo que de haber sido así. Si hubiera sido impactante. Si hubiera pegado, a lo mejor si hubiera empatizado más a las personas, pero no se trata de eso la película y no, o sea, hubiera sido la manera fácil de conmoverte. Ay, pues ya vemos la explosión, vemos las consecuencias, vemos a la gente, vemos ha sido muy impactante ver eso, ¿no? En el cine, que probablemente ya haya o ya la sabemos o hemos visto fotos, o sea, pero no se trata de eso y lograr que lo sientas, pero sin mostrarte eso, se me hace un reto mayor y no irte por la puerta fácil. Ahí sí hubiera sentido que, como la vez pasada que te platicaba de, no me acuerdo qué película la tenía en la punta de la lengua, ya se me olvidó. Con Guardianes de la Galaxia, que se me había hecho muy irte a la fácil de, es que me estás mostrando a través de animalitos y por eso o sea, es fácil crear empatía, ¿no? O sea, acá no, o sea, precisamente hacen lo difícil, ¿no? Que es que empatices desde una perspectiva en la que quieres contar la historia. Que muchos estaban quejando justo de eso. De que porque como que qué falta de sí, justo empatía o no sé, de que en ningún momento darles un foco a las víctimas. Pues que no se trata de eso. Pues no. O sea, obviamente, o sea, es la biografía de la persona que creó la bomba atómica. Su point of view. Exactamente. Y obviamente te van a mostrar la algarabía de Estados Unidos porque así fue. Porque celebraron la bomba, porque celebraron la destrucción que hicieron. O sea, Estados Unidos lo celebró. Y no nada más Estados Unidos, probablemente mucha gente en el mundo. Sí. Pero pues no necesitas mostrarlo porque no se trata de eso. Y porque pues precisamente lo que me refería era eso, ¿no? O sea, sí logras una empatía por las víctimas desde una perspectiva en la que estás trabajando tú en la película. Sí. Y se me hace más difícil hacer eso que mostrarte Japón destruido. Pues es que sí, o sea, y es Oppenheimer, ¿no? Hiroshima. No, exactamente. Y eso lo puedes abordar desde diferentes temas y mostrarlo también, obviamente, que pues, se merece, ¿no? Se merece que ya no vuelva a suceder, se merece que tengan un respeto, o sea, sí, pero cuando hables de ellos. Entonces, pues me gustó esa parte también. Estuvo chido. Sí, también me gustó. Aunque, ¿sabes qué? Me hubiera gustado a lo mejor más oscuridad. O sea, en esa escena que pisa un cuerpo, me hubiera gustado ver más. A lo mejor no más cuerpos, como que más hundido. No sé cómo lo representaría, pero sí. Sí, sé lo que... O sea, sí te entiendo. Porque, o sea, todavía él ve personas llorando, sale a la calle, una persona vomitando. Sí, sé a lo que te refieres. Pero bueno, o sea, para mí creo que fue justo. Probablemente hubiera causado más impacto, sí. Y no hubiera estado mal, pero pues tampoco se me hace que le haga falta. Qué loco. No es una película difícil de entender desde la perspectiva científica porque ni siquiera le dan ese foco. O sea, no, vaya, en pocas palabras, no es una película que quiera ser mamadora de la física y de que los átomos, la fisión, o sea, la reacción. No necesitas entender cómo funciona la física para poder entender la película y eso está chido. Porque tocan conceptos muy básicos y no toda la película en ciertas ocasiones. Que aparte también siento que lo hacen muy bien. Por ejemplo, gráficamente con lo del uranio, que lo empiezan a llenar en la pecera y en la copita. Plutonio y el uranio. ¿Cuánto necesitas? Y pues ahí vas viendo el progreso, ¿no? Y vas viendo cómo va avanzando el tiempo. Se me hace bien práctico y bien sencillo de explicar, ¿sabes? Sencillo, o sea, pero conciso. Y
sí, resuelves mucho con un simple ejemplo gráfico. Tanto la perspectiva... Sí, ya, sí, me escucho, sí. Tanto la perspectiva del tiempo como el trabajo que estás haciendo y cómo va avanzando todo. Creo que sí, tienes razón. No había valorado tanto esa escena, pero sí, se me hizo muy... No sé, sí, muy, muy, muy gráfica, muy random, ¿sabes? Sí. O sea... Hubo una escena que Brenda y yo no supimos interpretar muy fácilmente. Yo no me había percatado tanto en la primera, o no le había puesto atención en la primera, y cuando estábamos viendo la segunda vez la función, me hizo Brenda la pregunta y le puse atención, y al final, ya cuando acabó la película, lo discutimos y llegamos a una conclusión. Voy a eso. Cuando están en el juicio a Oppenheimer, hay un momento en el que sale y está con uno de sus amigos, Ravi, que le da una naranja. Naranja, sí. Entonces viene caminando otro científico hacia él que probablemente también iba a testificar. Que no me acuerdo el nombre, pero el de lentes, el güero, el que era físico experimental. Los ve y él se regresa. Sí, le dice que no. Y se va. Entonces me dice, ¿por qué se va él? Y yo le decía, no sé, o sea, la verdad es que no le había puesto tanta atención la primera vez. ¿No será porque ve que todo está perdido y no quiere perder su credibilidad o no quiere poner en juego su credibilidad y mejor se va? Pues yo... Y ahí quedó, ahí quedó, o sea, porque pues seguimos viendo la película, no vamos a estar platicando en el cine. Ya cuando salimos, que empezamos ahí más o menos a ver o a platicar por qué, concluimos, me decía Brenda, es que para mí no es así, o sea, para empezar no era un juicio. Y pues al ver el semblante, a lo mejor de Oppenheimer de ellos, a lo mejor hubiera sido para él, pues que él es mi amigo, ese científico es mi amigo, siempre hemos sido amigos, y lo que yo voy a decir pues no lo va a ayudar en nada. Al contrario, lo va a empinar más. ¿Por qué? Porque durante el juicio, obviamente ya estaba muy tendencioso. Siempre fue muy tendencioso. Y los mismos personas que intentaron ayudarlo, por las mismas preguntas que a ellos les hacían, pues los orillaban a decirles a él que pues que no, pues no es seguro. No es seguro. No debemos aprobarle sus... ¿Cómo le llamaban? Sus credenciales de seguridad, sí, algo así. A pesar de que estaban de acuerdo con lo que había hecho Oppenheimer y lo apoyaban, pues la manera en que los hacían responder, exactamente, pues concluían en esto. Inclusive el mismo soldado, el capitán, el coronel, no sé qué cargo tenía. Ese güey, de que sí, es que sí, pero no me acuerdo los argumentos que dio, a lo mejor no estoy... Sí, que le preguntaron que si lo hubiera puesto al cargo y dice, pues en base a lo que hay ahorita, no lo hubiera puesto ni a él ni a nadie. O sea... Sí, ándale, exactamente. Tenemos frescos los diálogos, mírala. Pero esa fue la conclusión a la que llegamos, de que probablemente se regresó porque pues concluyó que pues no, o sea, no le iba a ayudar, al contrario le iba a perjudicar y mejor se fue. Sí, pues o sea, yo también pienso lo mismo, pero y más por la señal que le hace el de los lentes que estaba ya con él, de que no sé cómo de que mejor vámonos. Ah, sí, me dio colitis. Quiero hacer popó. Qué asco. También los científicos lo hacen. Sí, también, o sea, yo también me quedé así como que la primera vez. Sí. Pero sí, para mí fue como que fue como que no, o sea, no vas a hacer nada que no hayamos hecho los demás. Pues sí. Y lo primeritito que no lo tocamos. A ver. La frase que dicen de Prometeo. Ah, sí, el Prometeo. Me gustó un chorro. Cómo él se siente identificado con esa frase, ¿no? De que al final fue el que robó el fuego a los dioses, se le llevó a sus manos y fue castigado por ello. Sí, pues de hecho el libro se llama Prometeo Americano. Ajá. Y la analogía se me hace padre. Porque sí, siento que tal cual se sintió así toda la vida. Sí, pues sí, de hecho. Y inclusive él mismo pues autocastigándose, ¿no? Qué loco. Sí, haciéndose. Solito. Por mi culpa. A pesar que tenía raíces judías. Ah, porque sí, en el libro también se menciona. Él estudió en una escuela judía acá en Estados Unidos. Acá. ¡Ay! O sea, acá en el continente. Acá a la judía, vuelta de la casa. No llevaba como tal la religión judía. Pero sí tenía tendencias judías. Orígenes judíos. Y por eso apoyaba también pues a los compañeros judíos en Europa. O sea, él aportaba dinero a través del Partido Comunista. O sea, para que llegara a su final, no porque estuviera aportando al partido. Ajá, sí, como dijo su esposa. Exactamente. Esa escena también me gustó un chorro. ¿Cuál? Cuando está su esposa, cuando la están... porque era bien perrilla también. Sí, se le pone... Sí. Pero siento que al principio por algo hace las cosas así... O sea, se sienta, está agarrando así su bolsita como si estuviera nerviosa, pero siento que a la vez es parte de su plan, porque luego con eso hace que se acerque
el Rob a intimidarla más, a estar más cerca, y ya cuando lo tiene aquí es como que jajaja, y reírme en tu cara y eres una estúpida, tus preguntas están mal planteadas. Y ¿qué vas a hacer, Reyes? Sí, justo. Nada más le faltó decir eso. Sí, es cierto. Porque ya sabía Oppenheimer, porque en algo así le preguntan sobre qué pedo, y dice, no, ella lo va a hacer bien. Y ya sabía que Perry es su esposa. Sí, a todos los dejó, no manches. O sea, todos los científicos que estuvieran, a todos los hombres los dejó. Sí, a todos. En el suelo. Tanto a los que vinieron a atestiguar como a los que estaban ahí de acusones. Ajá, a todos. Inclusive al final, ya cuando estaban todos viejitos, que le va y le da la mano ¿cómo se llama? Teller. Y se le queda viendo porque se cagó cuando al fin, cuando en ese mismo juzgado le da la mano a Robert y pues sí lo saluda y se caga. ¿Cómo chingado le da la mano? Sí. Me habías escupido en la cara. Ya sé. Ay, qué me gustó mucho su papel. Sí, de hecho. La verdad, sí. Eso sí es verdadero feminismo. Del bueno. Sí, y justo, o sea, no tienes que hacer grandes cosas para hacer la diferencia. Exacto. Solo ser tú. Defender tus convicciones. Sí. Pero es que también entiendo la parte de Robert. Digo, debió haber probablemente ser un poquito más egoísta y ver por sí mismo y su familia también. Pero pues justo ya se sentía derrotado desde que explotó la bomba. Y también la escena justo ahí en los juzgados donde le empiezan a preguntar por la Jean. Me gustó un chorro también esa escena. ¡Qué fuerte! Estuvo bien padre porque desnudó, literalmente. Sí, porque estás viendo como que la espalda de uno de los acusadores. Se ponen entre comillas. Y luego va girando la cámara y está Robert desnudo, ¿no? Y dices, el momento en que se empieza a desnudar de todo. Así ya lo único que le quedaba, el pudor, lo que sea, lo desnudaron de todas las formas posibles. Sí, pues fue una humillación para él y para su esposa también, al fin y al cabo, porque él se lo dice en algún momento, o sea, es que todo esto ya lo sabías, yo te lo había dicho. Pues sí, pero ahora lo estás haciendo ante la historia y va a quedar. Y pues sí, o sea, al fin y al cabo estamos hablando de una figura pública que tuvo una fama pues importante. Porque en un momento se lo dicen, o sea, es que tú te lo tomas muy a la ligera, no a lo mejor con esas palabras, pero ese era el sentido de la frase que le estaban diciendo. Pues te siguen porque pues eres importante, a lo mejor no te lo crees, pero sí es importante. Que también el sentido del liderazgo que tuvo que tener para dirigir los Álamos. ¡Wow! Hacer una ciudad entera. Y el de que no, ya destruyanla. Oye, sigue todo ese pedo en pie. Regrésenlos a los indios. Ya está Starbucks ahí ahorita y todo. ¿En serio? No, del contexto actual no sé nada de eso. Pues me puse a buscar en Google Maps. Viste por los Álamos ahí. Qué chido. Y ahí está el Starbucks y museo y, ¿sabes? Qué ya loco. Está pues la ciudad grande. Fíjate, donde me dio curiosidad de visitar y anteriormente había tenido la curiosidad o las ganas de ir a visitar Japón, pero por el contexto del anime y de todo lo que me gusta, ¿no? Sí. Y hasta la película fue cuando dije, si quisiera ir a Hiroshima y Nagasaki. A ver qué tal. Pues sí, por lo menos, pues hay museos, hay lugares, obviamente, o sea, sí me dieron ganas. Aunque seguramente ha de ser pesado, ¿no? Y la vibra ha de ser qué fuerte. Complicada, pero me gustaría en algún con momento. Respeto, todo el pedo, pero wow. Ver el otro lado de la moneda. Exactamente. Se ve chido, ¿no? Oye, y también de los que se abstienen para que sea el presidente Strauss es John F. Kennedy. Sí, qué loco. Y luego estaba haciendo teorías, ¿no? De que después de eso, pues, o sea, por ese rencor, lo meten como sospechoso también del asesinato de John F. Kennedy. ¿A poco? No sabía eso. Pues lo vi en redes. Pues, hasta lo consideraría si por una cosa bien pendeja se dejó caer con toda Oppenheimer. Oppenheimer, imagínate contra John F. Kennedy. No manches. Bueno, y después John F. Kennedy, o sea, yo creo que todavía más coraje le dio, no sé si como una medalla o algo a Oppenheimer, como que haz de cuenta que el perdón, prácticamente. Qué loco. Wow. Sí, qué loco. O sea, supongo que ha de haber sentido algún tipo de... Que te perdone Japón, ¿no? ¿Qué te Kennedy, importa? Ya sé. Pues es que estaba siendo muy juzgado el pobrecito. Pues sí. Tanto, o sea, allá obviamente, pues no sé, allá en Japón no sé.
Pero en Estados Unidos también, imagínate. Pues sí. Que era lo que le decía Einstein cuando lo vuelve a ver después, que lleva al carro a su abogado y se va el abogado y viene Einstein. Y que Einstein le dice algo así como de que no, que él tuvo que huir de su país, que no sé qué. Y él dice, aquí estoy bien feliz. Y le dice, pues es que yo no, como que algo relacionado, yo no aporté todo lo que tú aportaste a este país y no entiendo cómo es que después de todo lo que hiciste te tratan así. Tú aquí sigues a pesar de que te han tratado así. Sí. Pues al fin y al cabo, nacionalismo yanqui. Pues es que no había nada mejor que Nuevo México, según él. Pues según él. Y inclusive en el libro te lo retrata, o sea, entiendes un poquito más el contexto de su cariño por Nuevo México. ¿Por qué? Pues por el tiempo que pasa ahí, sus paseos a caballo, las mesetas, cómo las aprecia, las mesetas de Nuevo México, el rancho, porque acá inclusive no hacen tanto énfasis en el rancho, pero pasa mucho tiempo o veranos o así en el rancho que tiene con su familia o con su hermano, que inclusive en la película no se dice el nombre, pero se llama Perro Caliente. ¿El rancho? El rancho. ¿Hot dog o Perro Caliente? No, Perro Caliente. Lol. Porque sí creo que de alguna manera su hermano le dice no sé qué, Perro Caliente. Es que no me acuerdo del contexto de la plática. Ajá. Y no, Perro Caliente, no, Perro Caliente. Algo así. Pero sí, o sea, sí tiene mucho cariño por Nuevo México. ¿Por qué es un desierto? Sí, lo notamos, ya sé. Que tiene bueno la tonta T. Ya sé, pero sí. Creo que ya. Bueno, de mi parte, no sé. Sí, no, pues de mi parte creo que también. Hay cosas que probablemente estemos pasando por alto, saltando. Pero pues lo importante es que creo que coincidimos en casi todo. O sea, nos gustó mucho las partes muy similares. Yo creo que se pone más chido cuando no estamos de acuerdo en cosas. Pero no, pues precisamente por eso me gustan estas charlas contigo, porque hay cosas que yo a veces no valoro, no considero, y tú sí, y viceversa. Entonces, qué chido que nos haya gustado esta película y que haya cumplido las expectativas, porque creo que sí traía muy altas expectativas. Sobre todo por ser de Nolan, ¿verdad? Entonces, cumple. Vamos a las palomitas. No sé. Yo creo que le voy a dar 4.5. Que en Letterboxd le di 4. Pero 4.5. Sí, me voy a 4.5. Porque en el contexto así cercano, porque me gustó más que Barbie. Y a Barbie le di 4. Que le iba a dar 3.5, pero me convenciste de los 4. Entonces hay que subirle. Y me gusta más Interestelar, por ejemplo. Entonces no que le puedo dar 5. No. Entonces 4.5 está bien. Sí, yo creo que me faltaría esa media palomita, porque justo yo creo que con las que más me gustan y con las que más simpatizo, no sé, son las que me dejan algo en mi ser. Justo como te decía en Interestelar, pues que me hace ver la vida de una forma bien diferente después de verla. Y pues esta obviamente está súper bien contada, súper bien actuada, con una gran técnica. Cillian también, o sea, hablamos mucho de Robert Downey Jr., pero Cillian. ¿Quién? El Oppenheimer, el actor de Oppenheimer. Cillian Murphy. Bueno, Cillian, ajá. Bueno, no sé si Cillian no sé, Cillian. Es que sí he escuchado que digan Cillian, pero yo le decía Cillian X. Pues sí. Ay, no, güey. Es que ese hombre me encanta. Desde Peaky Blinders. O sea, en Peaky Blinders te lo plantean como un personaje tiene mucho carisma, es muy seductor, es muy egocéntrico y te enamoras del personaje por su personalidad. Y luego yo lo veía, después de ver Peaky Blinders lo empecé a buscar así en Google y es como que, ¿qué? Esto es Tommy Shelby, what the fuck? Pero luego acá viéndolo me di cuenta que realmente nada más no es fotogénico y ya. Qué loco. Ajá, pero sí, o sea, el actor me gusta mucho. Nada más que no había tenido tantos papeles tan importantes que lo hicieran destacar hasta desde Peaky Blinders fue donde ya lo han empezado a valorar más. Pues sí. Sí, a mí también me gustó mucho porque, pues, vaya, prácticamente por las emociones de Robert Oppenheimer. Su preocupación, su frustración, no sé, creo que sí lo transmitió chido. Entonces también se me hace un buen papel. También hizo muy buen trabajo. Me gustó mucho. Que dicen que él ya había participado en varios de Christopher Nolan, pero es la primera vez que tiene un protagonista. Pájaros de Batman, Begins.
No. Sí, yo sí lo había visto ahí en Espantapájaros. No sé si en alguna otra de... Ah, pues en la de Dunkirk. ¿Sí salió o no salió? No sé. No sé porque yo no la he visto. Esta es una película que estoy arrepentido de no haberla visto en el cine. En el cine, sí. Por las críticas que tiene y por las secuencias. Pero pues no la vi en el cine. Y pues la he pospuesto mucho en plataformas por lo mismo, ¿verdad? De que pues algún momento y no me da el momento. Pero también la quiero ver. Y pues bueno, yo le dejo 4 palomitas y media, como dijimos. Yo también. Me gustó mucho la película. La disfruté más la segunda vez que la vi. A pesar de que la vi en español. Y ya no me molesta tanto, fíjate. Ahorita lo digo así, ay, a pesar de que la vi, ya no me molesta tanto verla doblada la película. Ajá. Inclusive no es que me molestara antes, pero siempre he tratado de ver las películas en su idioma original para, pues sobre todo, pues para valorar ahí el trabajo de los actores. De los actores. Ajá. Pero últimamente como que ya he sido más tolerable en ese aspecto y está chido también. Hay películas que sí de plano dices no tiene buen doblaje. Está está bien, a secas, o sea, tampoco es así súper wow, pero pues estuvo bien, ambos idiomas. Yo nada más en inglés, pero no es queja. Todo chidote. Bueno. ¿Algo más que decir? Nada. Nos vemos. Que se suscriban. Y le den like. Próxima semana no sabemos qué se compartan venga. Y así. Ya lo comentábamos en el capítulo anterior. Ah, sí. Pero bueno. Para mí la mansión embrujada. La mansión embrujada. Definitivamente. Para mí. Ya veremos. Las tortugas ninja. Pues sí, obviamente, pero hay otras antes que las tortugas ninja. Sí, hay más cosas antes. Pero ya veremos, sí es la que estoy esperando. ¿Y Sons of qué? La película. Freedom. Sons of Freedom. Creo. A ver qué tal. Digo, está haciendo mucho ruido. Sí. Ya veremos ya si está es, en Estados Unidos. Solo polémica o si trae buenas cosas de la película, pues ya veremos. Pero esa sí es a finales del mes de agosto, entonces pues antes. Todavía falta bastante. Ahí saldrán cositas. Pero bueno, gracias por estar aquí hasta el final. Sí. Esperemos que haya sido de su agrado y pues denle like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye bye.